El método de Hon. El famoso método de Hon. Yo estoy acostumbrado a escuchar a los partidos, sobre todo a los partidos pequeños, quejarse amargamente del método de Hon. Pero extrañamente siempre se mantiene. No sé, yo sé que usted no es un hombre de alta política, no lo voy a meter ahí, pero explíquenos de manera sencilla, simple, para que la gente nos escuche, ¿qué es el método de Hon? Claro. Y qué tan bueno es que tiene, que lo tenemos desde hace 1000 años y lo vamos a seguir teniendo, a diferencia de otros métodos que existen que ni siquiera los hemos explorado. Mire, a diferencia de otras legislaciones, esta en la ley 157.13, que instituye el voto preferencial, determinó que el método de Hon que se va a implementar para la selección de los candidatos plurinominales, es decir, diputados, regidores y vocales. ¿Qué es el método de Hon? Es un método matemático de reparto proporcional. Reparto proporcional. Y oiga como me he cuidado en decirlo. Un método matemático de reparto proporcional. Sí. Porque el método una definición científica. Mire, el método de Hon no es más que eso. ¿Usted sabe por qué es el método de Hon? Por su creador, Víctor de Hon. Esa era la siguiente pregunta que yo le iba a hacer. Víctor de Hon. Le iba a hacer una pregunta de examen. Un matemático belga. Si él sabía cómo se llamaba. Que se enfocó en hacer, bueno, ¿qué es lo que pasa con el método de Hon? Se aplica a las votaciones, pero se aplica al dinero. Usted tiene 3 hijos, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y usted tiene 100 pesos. ¿Y cómo yo distribuyo estos 100 pesos entre estos 4 muchachos? ¿Me está entendiendo? Ahí vienen los criterios. Bueno, déjame ver quién necesita más, quién necesita menos. Ahí puede venir el criterio de fulano es el más chiquito y no necesita, yo los reparto entre los 3 más grandes. O bueno, los 4 son grandes, los 4 quieren ir al cine, nada más son 100, ¿cómo los reparto? Entonces tú tienes que distribuirlo proporcionalmente, dándole de manera equitativa a cada uno. ¿Cuál es el problema del método? No solo del de Hon, del método proporcional, que lo señala la ley, y entonces la Constitución dice que hay que procurar la representación de las minorías cuando hayan de cubrirse 2 o más cargos. Entonces eso te obliga a tú buscar un método de reparto que vaya en consonancia con dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, nuestra legislación ya no es potestativo de la Junta. Ya no es una resolución de la Junta. No, ya es la ley que lo establece. Ahora, mire, lo que pasa es que mi condición de director de elecciones me impide a mí hacer un juicio de valor sobre la efectividad de un método. No, está bien. No, claro. Ahora bien, pero con explicar cómo funciona para la audiencia, ¿cómo creo que funciona? es suficiente. Mire, nosotros, el método lo que hace es tomar la votación total de cada partido o alianzas de partidos. Toma la votación total y divide esa votación entre la secuencia de los números. Entre la cantidad de... Entre 2, entre 3... Entre la cantidad de escaños que haya en la demarcación. No. Ahí hay una diferencia. Ya me quemé, nos quemamos. Lo que él va asignando a partir de la cantidad de escaños. Por ejemplo, si tú tienes 100 votos con un partido, 75 con otro y 85 con otro, ¿qué te dice el método? Y tú vas a distribuir 7 cargos. Este sacó 100, este 75 y este 85. ¿Quién tiene la primera posición ahí? El de 100. Está claro. Entonces, ¿qué dice el método? Divídeme a 100 entre 2. ¿Por qué? Porque ya con 100 ese partido ganó un representante. Entonces, esos 100 no le valen. Divídeme esos 100 entre 2. Ok, me da 50. Entonces, ahora tú tienes 50, 75 y 85. ¿A quién le toca el segundo? 85. Al de 85. Sí. Entonces, ¿qué dice el método? El segundo diputado es de 85, de C. Le doy la asignación y divido 85 entre 2. Y eso me da 42.5. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿a quién le corresponde el tercer representante? 70. Al de 75. Porque esa es la mayor votación que hay ahí. Exacto. Entonces, a ese le asigno el tercer representante. Pero son 7. ¿Verdad? Son 7. Sí, hay que seguir repartiendo, hay que seguir dividiendo. Hay que seguir dividiendo. Entonces, ¿qué tú haces? Ya tú tienes 75 entre 2 te da a 37.5, 38. Entonces, Entonces, ¿qué tú tienes aquí? 50, 38
y el de 85 dijimos 42, 43. 42.5. Ajá, 43. Entonces, 50, 38, 43. ¿A quién le toca el 4? 50. Al de 50. ¿Y qué dice el método? Divídeme los 100 entre 3. Porque la gente suele dividir los 50 entre 3. No. Los 100, la votación. Siempre dividir la votación total entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Y lo vas a ir adjudicando en la medida que le vaya correspondiendo un representante a la mayor votación. Por eso los partidos dicen, es que ese método beneficia a las mayorías, y es porque le va asignando votos al que va teniendo, al que le va quedando la mayor votación. Con el método de Home, contra ese método se contrapone, por ejemplo, el método de Hart, o el método del resto mayor, que se conoce el método del resto mayor o del resto menor, que es una variable diferente, porque entonces ese método te dice, súmate todos los votos. Mira lo que hace el método del resto mayor o del resto menor. Súmame los votos, entonces tú tienes 100 más 75 más 85, te da 260. 260. Entonces ese método te dice, divídeme 260 entre 7, que son los representantes. Y entonces eso te da ¿a cuánto? ¿Tiene una calculadora ahí? Tiene una calculadora ahí. Una calculadora. Entonces, ese es el método. Entonces, ¿qué hace ese método de Hart? Que lo que hace es buscar un cociente. Mientras Home busca divisores, va buscando resultados de la división, el método de Hart lo que hace es que busca un cociente. Y ese cociente, en la medida que esté contenido en tu votación, en esa medida tú vas a tener representantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces ese análisis del impacto del tipo de método de proporcionalidad, entonces tú puedes llegar a una conclusión. Yo no la voy a decir. No. Pero le puedo decir que yo tuve la honrosa oportunidad de hacer un estudio de maestría, y mi tema de tesis en esa maestría fue precisamente podemos buscar un análisis, hacer un análisis de los diferentes métodos a partir de la votación. Yo tomé como referencia, y excúsenme que hable en primera persona. No pasa nada. Lo que pasa es que lo hago para aclarar un poco, no para despejar, porque no es nuestro interés convencer a nadie. Es simplemente para decirles que nosotros hicimos un análisis de diferentes métodos. A partir de la votación de los partidos, tomamos varias provincias como referencia e hicimos un ejercicio de aplicar cada uno de los métodos de proporcionalidad a los resultados de esas provincias. Y les puedo decir que el resultado fue casi el mismo en todos los escenarios. En todos los escenarios. Ustedes saben por qué llegué, y fue mi conclusión en ese trabajo de investigación, de que no solo el método es el que impacta, sino también la votación de los partidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se afecta más un partido? En la medida que, fíjense ustedes que esta boleta tiene 34 organizaciones políticas. Sí. Miren, la boleta de diputaciones tiene 34 organizaciones políticas. En la medida que se hacen bloques de alianzas, eso en términos de votación va en detrimento de los que se van solos. ¿Entienden? Sí. Entonces, ¿quién se ve más afectado por la aplicación del método? El que va solo. Claro. Porque tiene que luchar contra bloques de alianzas. Entonces, lo que hacen estos métodos proporcionales es repartir escaños en función de los votos. Pero cuando se arma el reparto, no se hace el reparto a partir de los votos de cada recuadro, sino a partir de los bloques de alianza. Porque los candidatos son comunes a la alianza. Y entonces ahí es que está el truco del impacto del método. Sí. Óyeme, tiene razón el que dice, es que es un método que va por la mayoría, sí, porque el método siempre va buscando el resultado mayor de la votación. Ahora bien, hay que hacer un análisis como el que nosotros tuvimos el tiempo de hacer. No fue que tuve que hacerlo. Digo, no fue que quise hacerlo, fue que tuve que hacerlo por la maestría. Sí, yo no hubiese querido meterme en eso. Pero resulta que al hacer el análisis me di cuenta, llegué a una conclusión muy particular. Pero espérate. Es verdad que el método puede impactar, pero lo hará más en la medida de que se crean más bloques de alianza y algunos partidos van corriendo solos.
aquel que va solo lleva cierta desventaja numérica en torno a la votación. totalmente. Porque es que cuando dos partidos van aliados, 3 partidos, 4 partidos, Tienen 5 más partidos, posibilidades, claro. todos esos votos se hacen una masa común al final, que van en desventaja, o sea, van en ventaja con respecto de aquel que va solo. Totalmente.